muy agradecidos con el Señor que nos permite ya compartir la hora 12 de la materia Pentateuco. El tema es sacerdotes y leyes. En esta ocasión tenemos una pequeña tarea y es detalles sobre el sacerdocio levítico. Recordamos, no son tareas extensas, muy sencillas, nada más viendo el tema en general para que cuando veamos de manera práctica aquí la hora ya estemos un poco informados del tema. Por eso se llaman tareas anticipadas, o sea, procuramos hacerlas antes de la hora en que damos el tema. Entonces, todos los que están haciendo tareas, pues los felicitamos, y los que no, pues los animamos para que sigan con el estudio de esta manera. Vamos a hablar entonces de estos temas. En la parte de sacerdotes tenemos Aarón y sus hijos, sacrificios de Aarón, pecado de Nadab y Abiú. Son 3 temas. Y en el tema de leyes tenemos 4. Está los animales, el tema de la mujer también, acerca de la lepra y las impurezas físicas. Recordamos que la ley de Dios no son 10 mandamientos, porque todos nos quedamos así muy con el énfasis de los 10 mandamientos, que son la base de la ley, que hablan de todo, porque inicia con la relación con Dios, después la relación con nosotros mismos y termina con la relación con los demás. Entonces los 10 mandamientos son así como el gran resumen de la ley, pero no es todo. De hecho son 613 mandamientos que hay en el Pentateuco. No nada más está en Éxodo o en Levítico, sino hay mandamientos que se están dando durante el ministerio de Moisés. Entonces, por eso seguirlos es muy difícil, ¿no? De hecho, la gente que hoy piensa que sigue la ley no está en la verdad, porque dice la palabra, si tú cumples algunos, pero fallas en uno, quebrantaste toda la ley. Es como una cadena, ¿no? Así como una cadena de eslabones, que si se rompe un eslabón, se rompe la cadena. No importa cuántos eslabones tenga la cadena, se rompió. Y todos nosotros también con nuestras conductas rompimos la cadena. Nadie es tan justo como para cumplir todos los mandamientos, ¿no? Por eso Dios envió a Jesús y Jesús nos ama y Jesús nos perdona y nos transforma. Pero entonces vamos a hablar de la consagración de Aarón y sus hijos, los sacerdotes. Estamos en el 8, del 1 al 5. Dice, Dios ordenó a Moisés tomar a Aarón y a sus hijos y reunir a la congregación. Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Para los hijos de Aarón se sacrificó un becerro de expiación, tomó la grosura, la piel, su carne, su estiércol quemados fuera del campamento. El carnero para el holocausto para Aarón y sus hijos. Esto fue una ceremonia. El carnero de las consagraciones degollado, Moisés puso sangre en el lóbulo de la oreja, el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho de Aarón y de sus hijos. Tomó la grasura de los intestinos, del hígado, de los riñones y la espaldilla derecha, una torta sin levadura en las manos de Aarón y una en las de sus hijos, como ofrenda mecida y encendida. Tomó el pecho y lo meció. Tomó el aceite de la unción y rociou sobre Aarón y sobre sus vestiduras, y sobre los hijos de Aarón y las vestiduras de ellos. Moisés ordenó hervir la carne y comerla allí, quemar al fuego sobre la carne y el pan. Fueron consagrados 7 días en el tabernáculo de reunión. Entonces recordamos que el sacerdote representa a los hombres delante de Dios. Esa es su función, porque debido al pecado, los hombres estamos separados de Dios. E hizo falta que viniera un sacerdote, pero este sacerdote ya fue quitado. Nosotros por eso no buscamos en el judaísmo un sacerdote o un rabino que nos represente. Tenemos a Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, nada menos ahora que estamos viendo la carta a los hebreos en los cultos de domingo, ahí viene quién es Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. No necesitamos esos sacerdotes, pero en ese tiempo fueron necesarios. Y decíamos, es de la familia de Moisés porque fue la tribu que apoyó a Moisés cuando todos estaban fallando delante de Dios. Y como eran los levitas, su tribu, dijo Dios, ya no va a haber un primogénito de cada familia, sino va a haber una tribu completa, la tribu de Leví, y ahí tendremos los sacerdotes. Entonces el sumo sacerdote, que es Aarón, tenía la bendición de una vez al año hacer el día de la expiación. Nada menos el día de Yom Kippur, ¿no? En hebreo, o sea, representar al pueblo en un día de perdón nacional. Entonces aquí habla de una gran importancia de lo que es el perdón, porque aún en Cristo seguimos fallando. Los humanos seguimos siendo una raza caída, aunque tenemos la salvación, tenemos a Dios, pero seguimos pecando. Ya en Cristo pedimos perdón, dice el Nuevo Testamento, y tenemos que ser restaurados. Pero en ese tiempo había un sacerdote humano que representaba la seriedad del perdón delante del Señor.
Una cosa importante que vemos aquí, dice que hubo una ceremonia. O sea, estas ceremonias son ilustrativas de lo importante que es nuestra relación con Dios. O sea, no era algo común decir, bueno, que el sacerdote ya se ha puesto y ya los demás lo reconozcan. Fue toda una ceremonia. Y aunque era hermano de Moisés, no por ser su hermano fue puesto, ya dijimos, porque Israel falló. Pero cuando ponen a Aarón, le representa a Dios como una persona que representa a las personas delante de Dios. Entonces es un hombre que intercede, un hombre que ora, es imperfecto, como todos somos imperfectos, pero él tiene ahora el sacerdocio como parte de su vida. Y sus hijos eran sacerdotes. Los sacerdotes tenían muchas funciones de intercesión y de ceremonias, pero el más importante era el sumo sacerdote. Tanto que cuando moría el sumo sacerdote, su hijo mayor heredaba el sumo sacerdocio. O sea, también una ceremonia parecida, lo ponen delante de Dios y entonces empezaba a funcionar como sumo sacerdote. Era importante entonces esta ceremonia. Dice que Dios dirigió a Moisés para que pusiera un poco de sangre en el lóbulo de Aarón y sus hijos, en el pulgar derecho y en el pie derecho también. ¿Por qué, hermanos? Porque es importante que estemos atentos a la voz de Dios. O sea, el decirle, tienes un poco de sangre aquí en el lóbulo, representaba, escucha a Dios. O sea, ahí hay un simbolismo, ¿no? Todos nosotros tenemos que escuchar a Dios. No es mi voluntad, no es lo que yo quiero, no es como yo quiero, es que yo tengo que escuchar a Dios. Pero también la sangre en el pulgar derecho es que lo que hacemos es importante delante de Dios. En el pulgar de la mano y en el pie derecho también habla de esa sangre, recordándole a Aarón, es importantísimo lo que haces. O sea, no puedo hacer lo que yo quiera. ¿Cuántos tenemos esa tendencia, ¿no, humana de decir, yo quiero libertad para hacer lo que yo quiera? Voy a hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera. Y es un gran error, porque lo que queremos generalmente no está bien delante de Dios. Entonces ahí le decía Dios a Aarón, aunque eres sumo sacerdote, tienes que escuchar siempre las cosas de Dios y cuidar lo que haces con tus manos y lo que haces con tus pies. O sea, vive en santidad. Ahí tenemos un llamado a la santidad. Ahora, los sacrificios de Aarón vienen ahí en el 9:1 al 24. Dice, en el 8º día llamó a Aarón y a sus hijos y los ancianos de Israel, sacrificaron un becerro para expiación y un carnero para holocausto, un buey y un carnero para sacrificio de paz, y vino toda la congregación. Aarón hizo su expiación y su holocausto, sus hijos le trajeron la sangre, la carne y la piel fueron quemadas fuera del campamento, la ofrenda del pueblo, el buey y un carnero, los pechos y la espaldilla derecha como ofrenda mecida delante de Jehová. Aarón y sus hijos con sus manos bendijo al pueblo. Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová apareció sobre el pueblo. Aquí habla de la comunión que Israel tiene con Dios. ¿Qué tan importante es un sacrificio? Es como muy ilustrativo, ¿no? Ya nosotros en Cristo no. Por eso dice el apóstol Pablo muy enfáticamente en sus cartas, ya no hay más sacrificios que hacer, porque a la gente le encantan los sacrificios. Somos muy ritualistas, ¿no? Pensamos que por estar en un lugar o por hacer algo notorio ya cumplimos. Y no, los sacrificios eran ilustrativos de la comunión con Dios. Pero en ese momento los sacrificios de Aarón hablan de lo importante que era el ministerio que tenía que desarrollar. Y también trasladado a nosotros, todos nosotros tenemos un ministerio. La iglesia no depende de una o dos personas que hacen todo. Es todo el cuerpo de Cristo que tenemos ministerios y gracias a esa suma de ministerios podemos cumplir delante de Dios lo que tenemos que hacer. Aarón tenía entonces la gran carga de orar, de interceder, de estar recibiendo las instrucciones de las ceremonias. Sus hijos estaban con muchas ceremonias y los levitas todos los días recibían personas. Por eso dice ahí que incluso en las noches llegaban personas, porque se acuerdan que no era fácil viajar y entonces había gente que llegaba en la noche. Entonces, aunque llegaran en la noche, los levitas tenían que recibirlos y hacer la ceremonia. Entonces, era muy importante que hubiera muchos levitas sirviendo, pero además de los levitas estaban los sacerdotes, los hijos del sumo sacerdote que también estaban con muchos sacrificios, y el sumo sacerdote tenía una gran función en el ministerio. Aquí entonces tenemos que hablar, hermanos, qué tan importante es nuestro ministerio, porque nosotros a veces descuidamos nuestro ministerio. Tenemos ocupaciones, tenemos enfermedades, tenemos compromisos y a veces eso hace que no estemos cumpliendo el ministerio que tenemos que cumplir. Y los sacrificios de Aarón nos recuerdan eso. Es muy importante que yo cumpla con mi ministerio. ¿Qué me puso Dios a hacer? ¿Qué puedo hacer? Y ahí otra vez tenemos nuestros perfiles, ¿no? Porque algunos luego como que dudan mucho en qué hacer. Si yo no sé qué ministerio quiere Dios que haga y como no sé, mejor no hago nada. Entonces, hermano, no está correcto. No sé lo que sea.
mi habilidad, mi experiencia, las cosas que hoy puedo hacer, ese es mi ministerio. Y no nada más los domingos, ¿no? Porque hay gente que los domingos está en los templos con muchos ministerios y el resto de la semana no hay quien sirva. Entonces tenemos que recordar, el templo es un lugar de edificación para nosotros, donde nos reunimos, donde servimos, pero no es el único lugar. Todos nosotros somos predicadores, podemos ser evangelistas, podemos ser maestros, podemos dirigir clases de niños, hacer grupos. Ahora que se comunican todos por medios electrónicos, mandar mensajes a la gente, orar por ellos, ver a los enfermos. Hay muchas cosas que todos podemos hacer. Y esto nos habla de la importancia de nuestro ministerio. Y aquí 2 detalles. Dice que algunas partes de los sacrificios se consagraban a Dios. Primero todo se lavaba, bien lavado, bien cortado, se pone ante el Señor. Otra parte era para el sacerdote y sus hijos. Decimos, la gente que está dedicada al ministerio es desde el Antiguo Testamento. Y también en el Nuevo Testamento hay gente que si se dedica a la obra de Dios, bueno, pues de los ingresos de la iglesia somos sostenidos muchos pastores, ¿no? Hay pastores que están de medio tiempo, tienen negocios, otras cosas y no están dedicados completamente. Y hay otros que están dedicados a tiempo completo. Y lo importante es que en la iglesia siempre tengamos un sostenimiento para ellos, porque tenemos desde el Antiguo Testamento esta ley. Estos que están dedicados a la obra de Dios tienen un sostenimiento, pero no es así libre, que nada más estén sin hacer nada, ¿no? Una persona en el ministerio tiene que ser notorio que está trabajando. Está visitando, está orando, está capacitando, está haciendo algo, ¿no? Porque no es el ministerio como un descanso. No es decir, ay, pues hoy voy a hacer lo que yo quiera, hoy no tengo ganas de levantarme temprano, hoy no tengo ganas de hacer nada. Tenemos un descanso todos, ¿no? Que si no tenemos el descanso nos enfermamos. Pero además de mi descanso personal o familiar, todos los demás días tengo que estar trabajando en la obra del Señor. Y los que no están de tiempo completo, que son parte del ministerio de la iglesia, también sirven. Todos los que predican, los que enseñan, los que evangelizan, los que hacen las tareas en la iglesia, están sirviendo al Señor. Es importante lo que todos hacemos. Y también es muy importante que hay algunas cosas en las cuales tenemos que ser depurados, o sea, ser limpiados. Porque dice que incluso parte de las ofrendas y algo de lo que se sacaba de los animales se quemaba fuera del campamento. ¿Qué quiere decir esto? Santidad. O sea, no todo estaba ahí. Dice muy claramente, ¿no? Dice, los intestinos y el estiércol del animal lo sacaban fuera del campamento y allá lo quemaban. Higiene. Recuerde, la gente ahí con la sangre y los intestinos y aquellos se podían enfermar. Entonces era muy importante lavar todo muy bien y luego quemar lo que se tenía que quemar. Nosotros hoy día tenemos otra cultura, ¿no? De hecho, ya no podemos quemar muchas cosas en las ciudades porque es hasta un delito. Pero la limpieza y la higiene personal es muy importante. En el ministerio, ¿qué tengo que limpiar? Mi carácter, las cosas que hago, que lo que estoy haciendo sea mejor cada día, porque Dios me da instrucciones para el ministerio y para que lo pueda desarrollar de una manera completa. Entonces, hermanos, hay que servir al Señor, no porque alguien nos llame o porque pensemos que alguien nos está llamando. Dios ya nos llamó, nos puso en el ministerio, tenemos que servir y es una bendición que lo hagamos. De hecho, es un tropiezo cuando alguien no está en su ministerio. ¿Se da cuenta que hay personas que tienen ministerio y no son constantes? Un gran problema de muchos es que no son constantes. O sea, sí quieren servir, pero a veces están, a veces no están, a veces quieren, a veces no quieren, y ahí tenemos muchos problemas. Porque todos tenemos compromisos, pero en nuestro ministerio nunca tenemos que estar haciendo otros compromisos. A la hora que voy a servir al Señor, tengo que dedicarle esto al Señor. No estoy libre para hacer lo que yo quiera cuando quiera. De hecho, cuando acá en el ministerio tengo libertad. Tengo el resto del día, el resto del tiempo, mi familia, mis hijos, mis compromisos, mi enfermedad o salud o lo que sea. Tengo muchas cosas que atender, pero no nada más me atiendo a mí, hay cosas que estar haciendo en el ministerio. Otra cosa importantísima aquí, hermanos, es la santidad. El pecado de Nadab y Abiú. Todos conocemos el caso, es muy triste, pero es muy gráfico también, ¿no? Esto está en el 10 del 1 al 20. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus incensarios y ofrecieron un fuego extraño. Salió un fuego delante de Jehová y los quemó. Hubo una desobediencia. Moisés llamó a Misael y Elzafán, hijos de Uziel, para que sacaran a los hijos de Aarón con sus túnicas. Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, hicieron luto por sus hermanos muertos. Aarón, Eleazar e Itamar hicieron sacrificio. No comieron el sacrificio por duelo de Nadab y Abiú. ¿Qué tan importante es la santidad de nuestra vida delante del Señor? Nuestra vida y nuestro ministerio, ¿no? Porque cuando dice Pablo en el Nuevo Testamento, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, son dos cosas. No nada más la doctrina. Porque hay gente que sabe mucho, pero su vida no está bien. O hay gente que es salva y no hace nada de obra. Son las dos cosas. Mi vida y mi ministerio. Ahí tenemos la santidad. Dice la palabra del Señor que el altar del holocausto tenía fuego constantemente.
¿verdad? Ahí sí, 365 días del año estaba encendido. Y de ese fuego, que ya había sacrificios o estaban haciendo otra ceremonia, de ahí tomaban alguna tea para poder el fuego y hacer los incensarios. Y todo lo demás del tabernáculo. ¿Dios es exclusivo o no, hermanos? Porque muchos pensamos que Dios es muy liberal. De hecho, hay muchos que son liberales, ¿no? Son liberales en la doctrina, liberales en su vida, liberales en todo, y entonces hacen lo que quieren. Y piensan que está bien y eso está mal. Porque Dios dice qué se tiene que hacer, dio una orden específica. Recuerden, desde Génesis a Apocalipsis tenemos todo lo que Dios quiere. Y también tenemos lo que Dios no quiere. Porque ahí dijo Dios, para que hagan los sacrificios tienen que tomar fuego del altar. No cualquier fuego. ¿Quedó claro o no quedó claro? ¿Y qué hicieron ellos? Punto 1, alcoholizados. Porque dice ahí que estaban como pues ebrios. Y literalmente, otra vez, tenemos discusión en las iglesias sobre el vino. Yo estoy a favor de que no haya ni una gota de vino. Ni siquiera para cocinar, ni siquiera para una cosa social, porque el vino nos hace hacer en cosas que no están bien. Empezamos como un poquito, de hecho es un sedante, ¿no? El alcohol es un sedante. Imagínense sedado, si en mi juicio me equivoco, imagínense medio sedado. O sea, no. Pero hay iglesias, no está el vino, está bien. La palabra vino está muy mal traducida. Son 4 en original y 3 de ellas habla de muy poca gradación de alcohol. Una de ellas habla de casi sin alcohol. Entonces, la gente ve vino en la iglesia. Ahí está, Jesús usó vino en la Santa Cena. No fue la palabra vino como algo fermentado, era algo de muy poquita alcohol. Y eso nosotros lo vemos en nuestra vida. Nadab y Abiú empezaron a tomar alcohol. Qué importante, Nadab iba a ser el sumo sacerdote, porque era el primogénito de Aarón. Entonces le correspondía el sumo sacerdocio. Y como alcoholizados, ni distinguieron lo que querían hacer, fueron y tomaron sus incensarios y de un fuego extraño ofrecieron a Dios un sacrificio. Parecía a nuestros ojos no tan grave, es muy grave, porque Dios es exclusivo. En la relación que tenemos con Él no se admite idolatría, no se admiten cosas que no están bien, no se admite nada que Él ya nos prohibió. Aunque no nos guste la prohibición, está prohibido. Y entonces estos dos fueron e hicieron con fuego extraño y sus incensarios para adorar a Dios. O sea, mucha gente hace eso. Hoy se llama sincretismo. El sincretismo es cuando mezclamos cosas cristianas con cosas no cristianas. Yo veo una peligrosa combinación de doctrina bíblica con cosas de nueva era, con cosas muy raras en las iglesias, hermano. De veras muy raras, cosas que no están en la Biblia y se ven como buenas, parecen espirituales. Y no es espiritual que yo mezcle las cosas de Dios con las cosas del mundo. A lo mejor es atractivo, es popular, a lo mejor a la gente le gusta, pero si no está exactamente como dice la palabra, estamos fallando delante de Dios. Y Nadab y Abiú hicieron esto y dice, y fuego de Jehová descendió y los quemó. O sea, Dios los disciplinó y los castigó. Dios nos disciplina porque nos ama. De hecho, imagínense a estos dos borrachos en el sumo sacerdocio. Ahí, ¿qué iban a hacer después, no? O sea, a veces Dios nos quita hasta la vida porque no estamos bien en lo que estamos haciendo, hermano. Y es una cosa muy, muy grave. Dios los consumió con fuego. Esto fue tan grave que entonces dice que, bueno, Aarón, el papá de ellos, estaba consternado. Tanto que hubo una contradicción con Moisés. Porque Moisés dijo, ahora que están quemados en el lugar santo, 2 familiares de los levitas tienen que entrar para sacar los cuerpos quemados. O sea, imagínense qué cosa tan horrible. En vez de estar en las cosas de Dios, de estar sirviendo, que la vida verla como Dios quiere que la veamos, somos muy liberales en el pecado, ¿no? Y en muchas cosas. Y entonces tuvieron que sacar los cuerpos quemados y, bueno, llevarlos a un lugar de destino final. Pero esto nos enseña qué tan importante es mi santidad delante del Señor. Aunque los demás digan que está bien un poco de vino, aunque los demás digan que está bien lo mundano. De hecho, hay iglesias más mundanas que cristianas, ¿no? Parecen un show las iglesias a veces. Digo, ¿para qué tanto show? Si tenemos la palabra, ¿para qué tanto show? De hecho, no estaba mal que haya luces y sonido y cosas así, pero lo más importante es la palabra de Dios. Y a veces esos lugares no tienen mucha palabra de Dios. De hecho, hemos visto lugares donde hay tanta alabanza y cosas extrañas y casi no hay predicación. Se quedó al final la predicación y la enseñanza, ¿no? Entonces, como que hay un desequilibrio ahí y tenemos que aprender los equilibrios en las cosas de Dios. Hay tiempo para todo. La alabanza, la adoración, la consagración, la doctrina, la predicación, la oración, todo tiene que ser parte de, pero que no tengamos esos desequilibrios, ¿no? Porque en este caso, Nadab y Abiú nos dan una gran lección. Si estamos en lo mundano, en lo complaciente, en el alcohol, en libertinaje personal, podemos fallar en muchas cosas. Entonces, es muy importante que revisemos el pecado de Nadab y Abiú. Es delicado.
Las leyes. Hay 4 leyes ahí. La primera es de los animales limpios e inmundos. Estamos en el 11 de Levítico, del 1 al 47. Dice, podrán comer animales que tienen pezuña y rumian, no comer camello, conejo, liebre y cerdo. Son abominación los que tienen aletas ni escamas. Aves prohibidas, el águila, quebrantahuesos, azor, gallinazo, milano, ciervo, avestruz, lechuza, gaviota, gavilán, búho, somormujo, ibis, calamón, pelícano, buitre, cigüeña, garza, abubilla y murciélago. Incluso estos traen infecciones muy graves, ¿no? Todo insecto alado que anduviera en 4 patas podrán comer langosta, langostín, argol y agave. Los judíos serán inmundos al tocar los animales prohibidos. Los animales inmundos, la comadreja, el ratón, la rana, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, lagartija y camaleón. Los animales inmundos y sus cadáveres contaminarán la madera, vestido o vasijas de barro en los alimentos. Esto es la de la higiene. Prohibición de comer reptiles, la ley acerca de las bestias y de las aves. ¿Qué hablamos de aquí, hermanos? Bueno, los animales sucios habla de una contaminación en la alimentación. ¿Qué tan importante es lo que comemos, no? De hecho, hoy dicen, somos lo que comemos, ¿no? Es una frase actual y es muy, muy real. O sea, si yo cuido lo que como, voy a estar más sano, voy a tener menos problemas. Pero si no cuido lo que como, si me gusta mucho comer y porque me gusta mucho algo que me hace daño, luego ahí tengo que ir hasta el doctor, ¿no? Me tienen que llevar a urgencias porque me comí un ratón. O lo que usted quiera, ¿no? Aquí están muchos animales prohibidos. Esto habla también de santidad. Porque no eres como las demás naciones. Nada menos ahora que tuvimos este asunto con la pandemia, se dice que fue porque allá en China comieron murciélagos, ¿no? ¿Usted recuerda eso? Es una de las informaciones que hay. Y bueno, o una serpiente así muy exótica. Pueden ser animales muy atractivos, pero lo que comemos puede producir grandes problemas. Entonces, es importantísima la santidad ahí. En el Nuevo Testamento ya dice Jesús, no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de la boca. O sea, lo que yo digo es tan contaminante como lo que me como. Pero, sin embargo, las cosas, aunque ya no estamos prohibidas el comer cerdo o conejo, animales que nosotros comemos, tenemos entonces que tener un cierto límite con lo que ingerimos. Porque muchas veces esto tiene muchos problemas en la salud. Cuando en el Nuevo Testamento se prohíbe comer la sangre, se acuerda que en la sangre vienen todas las infecciones de los animales. Y a veces cuando preparan la sangre, que en México está la famosa moronga, ¿no? Que es así muy, muy famosa, es asqueroso cómo la preparan. ¿Te has fijado? La sangre la dejan ahí cuajar, hay infecciones, hay insectos y a la gente le encanta. Entonces, ya nada de sangre, porque sí nos podemos incluso enfermar. Y cuántas otras cosas en lo que comemos tenemos que aprender a tener cuidado. Los que tienen alguna diabetes, los que tienen alguna enfermedad, pues tienen que tener mucha disciplina con lo que comen. Porque de otra manera decimos, ay Señor, pues me enfermé. Si fue porque yo me descuidé, tengo que aprender a cuidar lo que como. Porque ya no tengo la capacidad de comer cosas, ¿no? De hecho, no sé si se han fijado que hay personas que ya no podemos comer de todo. Quienes tuvimos alguna cirugía o una cosa así, pues ya no podemos. No piensen, ay, es payaso, es quién sabe qué, esta persona, no, es que ya no podemos de veras. Hay personas a las que les hace mucho daño algo. E incluso a algunos hasta los vegetales verdes les hacen daño. ¿Cierto o falso? O sea, es una condición de salud, no es que la persona no quiera tener comunión. Y a veces cuando comemos lo que no debemos, luego nos estamos enfermando, ¿no? Pregúntenos cuántos lunes hay gente en los hospitales, porque los domingos comemos lo que no deberíamos y ahí estamos en la noche enfermos o nos da aquella la hipertensión o cualquier cosa y tenemos que ir al doctor. Entonces es importante lo que comemos, no nada más por la santidad, sino incluso también por la salud. Viene otro tema de la mujer, dice la purificación después del parto, del 1 al 8, capítulo 12. Purificación 7 días después dará luz y guardará una cuarentena. Dará un cordero para holocausto, un palomino para expiación. Estos cuidados de recuperación y también adoración. Cuando la mujer da a luz, hoy conocemos por la medicina que tenemos contacto con ella, es importantísimo que se pueda recuperar, ¿de acuerdo? No es cualquier cosa. Entonces, desde el Antiguo Testamento, por la higiene, la mujer estará 40 días encerrada en su casa. Sangrados, infecciones, ¿cuántas cosas se dan? O sea, es muy delicado. Entonces, decía ahí Dios, para comparación con la mujer, es importante que ella tenga una cuarentena. Qué importante, ¿no? Su cuidado. Ahora que incluso en nuestra cultura las fajan, ¿no? Y les hacen cuantas cosas. Les dan atoles, no les den atoles, nada más las engordan y no sirven para nada. Pero a la gente le encanta. Entonces, hay cuidados. Esos cuidados, hermano, son importantes también para la mujer el día de hoy. Cuando las mujeres, aún cristianas, dan a luz, tenemos que cuidarlas, ¿no? Porque acaba de dar a luz, no fue cualquier cosa.
tiene alguna necesidad, ahora se llama incluso la psicosis puerperal, cuando tienen mucho dolor emocional porque ya no está el bebé dentro de ellas, o sea, es dedicado a eso, y sufren mucho algunas, ¿no? Después lo superan, tienen que ir al psicólogo, tienen que ser tratadas, algunas no, algunas nace el bebé y la mujer está muy tranquila. Entonces, cada mujer tiene un caso, pero igual tenemos la misericordia de Dios para ellas. Cuidemos a nuestras mujeres. Cuando dan a luz hay que cuidarlas. Ahora, los antojos luego eso es un abuso, ¿no? Porque luego tienen un antojo a la 1 de la mañana, medio raro, y hay que ir a no sé hasta dónde. Ahorita que está lloviendo mucho no vamos a ningún lado, ¿no? Entonces, no está bien eso de los antojos, tampoco puede ser un poco más bien idea. Pero bueno, si la podemos consentir con eso, qué bueno, ¿no? Que la podamos consentir, porque no es cualquier cosa estar embarazada. Entonces, cuidado con la mujer, y ahí decía la palabra del Señor, esa cuarentena, y agradecerle a Dios, porque dice, traerán un sacrificio al Señor de gratitud. Tener un hijo es una grande bendición, es la siguiente generación, estamos a nuestro cargo, nos pone Dios un hombre o una mujer para que los formemos, ¿no? Hasta que se los entreguemos ya en la adultez. Es importantísimo. La ley de la lepra es importante, 13:1 al 14:57. Cuando los judíos tuvieran hinchazón o erupción de la piel, los enfermos de lepra debían ser excluidos del pueblo, porque es muy contagiosa. La identificación de la tiña por parásitos es muy contagiosa, más infecciones sobre la lepra. Cuidado sobre los objetos contaminados, vestido, lana, lino, cuero, debían ser quemados. Si el leproso era sanado, debía ofrecer un sacrificio como una vecilla y traer un cordero como gratitud. Los pobres podían ofrecer 2 tórtolas o 2 palominos. Los cuidados sobre la lepra debían continuar en la tierra prometida. La limpieza de la casa donde hubiera lepra. Esto es una higiene total. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que realmente había una necesidad de higiene por una enfermedad que sigue siendo gravísima, ¿no? Recordamos que seguimos hablando de lepra como una enfermedad que degenera los tejidos y es muy, muy contagiosa. Entonces, cuando venía la lepra, decía Dios ahí, la persona que tiene lepra tiene que ser destruida. Hoy nos suena muy difícil, ¿no? Porque decimos que falta de misericordia, pero si no la destruyen, iba a contaminar a muchos más. Hoy día incluso no que hay leprosarios, hospitales, hoy tenemos otras cosas, pero aún así, las enfermedades de mucho contagio fácil, hay que tener cuidado con eso. Incluso lo seguimos haciendo, ¿no? Yo sé que tengo una enfermedad, ahora que tuvimos esta pandemia, pues aprendimos a manejar más las cosas, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a no cuidar las enfermedades. Es que tengo un poco de tosecita, no sabemos si tiene coronavirus, hágase la prueba o a ver qué cosa, ¿no? Me voy a cuidar, no voy al templo, no voy a algunas cosas porque estoy enfermo. Pero muchos tenemos la mentalidad de las enfermedades no hacerles caso. De hecho, es como una lección de algunas personas. Aunque estés enfermo, te vas a la escuela. Aunque estés enfermo, vas acá. Hermano, no siempre se puede. De hecho, no siempre se debe. Si la enfermedad no es contagiosa, no me ocasiona muchos síntomas, puedo ir a mi trabajo, a mi escuela o a la iglesia. Pero si es muy contagiosa, ¿qué tengo que hacer? Pues quedarme en mi casa. Y es la lección incluso el día de hoy, ¿no? Que hemos cambiado el contacto físico, como dice, ¿no? El contacto social y todo esto, porque la enfermedad nos enseñó algo muy grande. Hay gente que murió, hay gente a la que perdimos, gente que seguimos extrañando por una enfermedad que no tuvo control en un tiempo. Entonces es muy delicado todo esto. Las infecciones hay que considerarlas graves hasta que se compruebe que no son graves, ¿no? ¿Cuánta gente nos dice, tienes que estar en tu casa 1 semana, 2 semanas y hasta que puedas? Y hay que hacerlo, porque de otra manera es falta de amor que contagiemos a las personas. Incluso hasta cómo estornudamos, ¿no? Tenemos que cuidar ahora, como dicen ahí, con esta parte del brazo o con un pañuelo, como puedas, porque traen las infecciones donde quiera. Y luego algunos estornudan y saludan. Ay, hermano, acabo de estornudar, discúlpeme. Y me saluda. Mejor así, ¿no? O decimos ahí antes de distancia, ¿no? Saludos tahitiano, lo que sea mejor, porque es muy fuerte el contagio. Entonces los contagios hay que tener cuidado con ellos. La lepra sigue siendo muy grave. Incluso en el tiempo de Jesús, ¿se acuerdan? Que había leprosarios y estaban fuera de la ciudad. Y la persona enferma tenía que decir leproso, leproso. O sea, es muy, muy triste, es muy lamentable. Tanto que algunos hacen un paralelo con el pecado. Así como la lepra afecta el cuerpo, el pecado afecta el alma. Porque es destructivo, es dañino y muy contagioso. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas enfermedades, ¿no? Y decía ahí la palabra, bueno, si alguien tiene lepra, tienen que sacarlo del pueblo, fuera del campamento. Tienen que ver cuántos días, si sana de la lepra bien, si no sana, pues entonces va a morir. Y la enfermedad va a hacer más daño cada vez, ¿no? Incluso en el Nuevo Testamento Jesús tocó a un leproso, ¿se acuerdan? De hecho lo sanó a algunos leprosos y el único que le agradeció fue un extranjero, ¿se acuerdan? O sea, los 9 judíos no agradecieron. Y el único que era samaritano agradeció. O sea, hay que estar agradecidos, hermano. Le sanó la vida, le libró la vida el Señor Jesús cuando lo sanó de lepra. Si Dios nos ha sanado, hay que estar agradecidos.
pero igual hay que tener mucho cuidado con las infecciones. Porque luego hay gente que piensa que es muy exagerado, ¿no? Dicen, ay, ¿para qué estás muy exagerado? Pues las estadísticas hablan de muchas infecciones, ¿no? Que es menos mortal, que es menos grave, ok, pero puede seguir siendo muy contagioso. Entonces tengamos mucho cuidado con todas las infecciones. La gran lección de la lepra: si yo me cuido de no contagiar a mis hermanos, estoy protegiéndolos porque los amo. No es que no los quiero, sí los amo mucho, pero no puedo saludarlos ahorita, no puedo ir a su casa ahorita, ¿no? No sé cuántos tuvimos la disciplina de estar en nuestras casas durante la pandemia, porque era muy contagioso, ¿no? Había gente que andaba por todos lados, parece que no pasaba nada. Yo no sé qué pesa de uno y de otro, pero creo que es mejor que tengamos los cuidados con las infecciones, porque decimos, es falta de fe, hermano, no es falta de fe. De veras tenemos fe, pero no porque queremos contagiar a la gente. Incluso hubo iglesias que hubo problemas, porque cuando había prohibición de reunirse, se reunían. Dicen, no, estamos en fe. Eso es más bien feo, ¿no? Porque no es fe. Necesitamos que la fe tenga una inteligencia. Dice la palabra tu fe inteligente, ¿no? El culto racional, o sea, no nada más es así que, porque yo lo creo y lo siento, no. Tengo la inteligencia de ver las cosas y de ver qué conviene y qué no conviene. Incluso viene el último tema, impurezas físicas, que también es interesante. Estamos en el 15 del 1 al 33 de Levítico. Está tremendo esto, ¿no? En los varones, flujo de semen, así dice, ¿eh? Cuando los hombres fueran limpios de la infección, ofrecer 2 tórtolas o 2 palominos. La mujer con flujo de sangre, posibles enfermedades que requieren cuidados. Cuando hubiere libre de flujo, ofrecer 2 tórtolas o 2 palominos para prevenir contagios. Eso es muy delicado, porque la cuestión sexual de los contagios, de las enfermedades que hay, es igual muy contagioso y muy dañino. Entonces decía ahí, cuando un hombre tuviera flujo de semen, suena duro hasta decirlo, pero así dice ahí, tenemos que tener el antecedente de una infección. Si es libre de ese flujo, qué bueno, o sea, Dios le sanó. En ese tiempo no había ni los médicos, ni las especialidades, ni las inyecciones que hoy tenemos, pero en ese momento decía, para que no se contagien los demás. Entonces dice, lo que la persona toca tiene que ser lavado. No es asco, es cuidado higiénico. Porque decía, si la persona donde quiera que va con sus manos y está escupiendo, tose y está generando pues bacterias, y los demás van y lo tocan, se van a infectar también. Y luego dice también la mujer con flujo de sangre. ¿Se acuerda cuando Jesús sanó a una mujer que tenía muchos años enferma de flujo de sangre? O sea, hay infecciones muy dolorosas. Es vergonzoso. La gente se infecta, hay bacterias, hay falta de cuidado, el pecado en el que hemos estado, hay muchas cosas. Pero ya que estamos en Cristo, la idea es que tengamos una limpieza también en lo sexual. Incluso la parte de la higiene sexual en el Nuevo Testamento es igual. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. La santidad, la consagración, la fidelidad sigue siendo vigente, ¿no? En el Nuevo Testamento. Pero desde el Antiguo Testamento decía, si alguien tiene una infección, cuídese. Vaya a algún lugar en aquel momento para que no contagie a los demás. E incluso cuando era algo muy grave y sigue habiendo enfermedades muy graves, muy dañinas del organismo, tenemos que tener mucho cuidado con ellas. Hoy los médicos son una gran bendición, de veras. Los que saben de esas cosas, que conocen las bacterias, que conocen los procesos médicos, es una gran bendición. Pero hace 2500 años no era así. No había tanto conocimiento, los médicos eran escasos, incluso algunos no tenían tanta especialidad como la que hoy tenemos, ¿no? Entonces decía ahí, si alguien tiene una infección, cuídese hasta que sane de esta infección. Ahora, en Cristo nosotros, si nos infectamos de algo, tenemos un contagio, tenemos que tener cuidado con eso. Muchas veces por desconocimiento, ¿no? Tuvimos contacto con alguien que estaba enfermo y no supimos, y bueno, ahora nos enfermamos también. Igual hay que tener la higiene y los procesos y los cuidados, siempre no cayendo en la idea de que por fe no me va a pasar nada. Porque yo he oído eso mucho, ¿no? Por fe no va a pasar nada. Yo ya tuve contacto con alguien, está enfermo, pero yo creo en el Señor. Mire, mejor guarde la cuarentena o consérvese, porque de veras nos podemos contagiar muchos, ¿no? Y yo creo que otra vez la gran lección de todo esto es que la higiene siempre es parte de la misma santidad. Así como en las cosas de mi conducta personal tengo que ser santo, también en las cuestiones físicas tengo que tener mucho cuidado con los demás. Incluso, ¿qué tal en la casa, no? ¿Cuántos en su casa se descuidan? Tosen por todos lados, escupen. Yo veo mucha gente que escupe, ¿no? ¿Sabe que el escupir es sinónimo de desprecio? Eso quiere decir escupir. Y la gente escupe por todos lados. ¿Y qué está haciendo? Pues está compartiendo sus bacterias. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. No puedo escupir en cualquier lugar, no puedo en mi casa porque estoy con mi familia, menos a ellos, los voy a contagiar igual. Si estoy enfermo, me tengo que cuidar. No sé a cuántos nos ha pasado que estando en casa infectados o por un tratamiento, una cirugía o algo, no tenemos contacto con los demás. ¿Por qué es eso? Por amor. No quiero infectarlos, no quiero contagiarlos. O si los médicos dicen algo, ellos saben por qué lo dicen. Entonces yo tengo que guardarme de esas cosas.
porque es importantísimo no contagiar a los demás. Hoy día incluso decimos como iglesia, ¿no? Que somos la generación post-pandemia. Yo me para todo de generaciones, ¿no? Puede ser. Los cuidados, mientras los médicos digan hay que mantenerlos, cuando se quiten, bueno, aún así tengamos siempre la higiene que debemos tener. Y el gran aprendizaje, todo esto de las bacterias y las infecciones tiene una gran lección. Yo tengo que tener higiene en todas las cosas. Terminamos así el tema, hermanos, la hora 12. Gracias por su atención. Dios les siga bendiciendo.